Buenas a todos y a todas, espero que estéis bien. Hoy día 22 de noviembre de 2024 amanecimos con noticias importantes, eventos que han ocurrido esta semana que obviamente van a tener un efecto en la geopolítica mundial. Esta semana ha sido una semana intensa, a decir verdad. Perdón, primero disculpas por el tiempo que está ausente sin hacer vídeos, está bastante ocupado. Y voy a intentar hacer vídeos más frecuentemente, pero como siempre hemos estado compartiendo toda la información, resúmenes geopolíticos en nuestro canal de Guerras y Geopolíticas. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis comentando, que nos estáis siguiendo y estáis compartiendo nuestro contenido. Por favor, seguir haciéndolo. Como decía, esta semana, ha sido importante. La primera razón es porque ha habido un lanzamiento de un misil interbalístico que vuela a distancias bastante largas por parte de Rusia. Esto ha sido después de que los gobiernos occidentales, sobre todo el gobierno de Reino Unido, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Alemania, hayan dado luz verde a Ucrania de atacar a Rusia con ATACMS, que son misiles de medio y largo alcance. Obviamente esto no es nada nuevo, porque los ucranianos han estado usando ATACMS desde hace mucho tiempo, pero sí necesitaban una victoria mediática para hacer ver al mundo que están haciendo algo, porque en los últimos meses Ucrania, a decir verdad, no está haciendo nada. Y no solo eso, sino que su ofensiva dentro de Rusia, en Kursk, ha sido un fallo completo. Como ya lo predicimos en un principio, ya los dijimos lo que iba a ocurrir y es exactamente lo que está ocurriendo. Los ucranianos se metieron en Rusia, han pasado de ser supuestamente la nación invadida a ser una nación que también está invadiendo. Por lo cual ahora no existe justificación para decir que Rusia es la que invade. Según los ucranianos, llevan a cabo esta invasión de Rusia para detener a Rusia en el frente, sobre todo en la zona sur y en la zona este del frente. Pero realmente esto no ha funcionado bien. No solo eso, sino que también dijeron que con la captura de Kursk iban a ser capaces de negociar con Rusia en caso de que llegasen a las negociaciones. Como vemos, los ucranianos en Kursk no han obtenido absolutamente nada. No solo eso, sino que las bajas ucranianas ya se cuentan en los miles. ¿Okay? La cantidad de fuerzas que reportan los rusos está por encima de 30.000 que han perdido los ucranianos en la región de Kursk. Sabemos que antiguamente, en la historia, los alemanes cometieron exactamente el mismo error, pues ahora los ucranianos, siendo primos de los alemanes, de una forma u otra, ya sabéis lo que digo, pues han hecho exactamente el mismo error, siempre con consejos que han obtenido de Occidente, ¿no? Tener en cuenta que el uso de ATACMS dentro de territorio ruso, ¿ok? Creo que fue en Bryansk. Obviamente el uso de estos misiles, ya dijo Putin en su día, y es algo que se debe de saber, es que las coordenadas y la localización de los objetivos se dan por especialistas occidentales. No son los ucranianos los que utilizan estos complejos y los satélites y toda la información que es necesaria para llevar a cabo estos ataques, sino que son los occidentales quienes dan esta información y, a decir verdad, quienes llevan a cabo estos ataques. Ya lo dijo Putin, y esto es un involucramiento total por parte de los países occidentales en este conflicto, sobre todo de Estados Unidos. Vemos que esto ha ocurrido en un momento estratégico, ¿ok? Porque ha habido elecciones en Estados Unidos, las cuales el gobierno demócrata, como se hacen llamar, de Joe Biden y de Kamala Harris ha perdido. Y como ya se predecía y se sabía, Donald Trump ha ganado las elecciones americanas. Ahora, esto debería ser un periodo de transición, donde Joe Biden prácticamente prepara todo para el nuevo presidente y no se mete en más conflictos y no gasta cantidades enormes de dinero del presupuesto de la nación. Pero cómo no, Joe Biden, con consejos de no sabemos quién, ha decidido pues permitir a Ucrania llevar a cabo ataques de largo alcance, los cuales lo han usado para atacar supuestamente
las oficinas centrales dicen del grupo norte, ¿no? Que obviamente los rusos aún no han dicho absolutamente nada. Hemos visto un vídeo bastante raro en el cual no se ve absolutamente nada, el cual no muestra casi nada, simplemente muestra explosiones. Pero parece ser que han sido usados, no solo eso, sino que los ucranianos también han usado los Storm Shadow británicos y franceses para atacar dentro de Rusia. Ahora, como Vladimir Putin ya dijo, es necesario que los occidentales se involucren en esto para poder llevar a cabo estos ataques de largo y medio alcance, ¿no? Y dijo que en caso de que esto ocurriese, iba a considerar a Occidente como parte de este conflicto. Bueno, pues después del lanzamiento de este misil interbalístico por parte de Rusia, obviamente muchas personas dicen que fue un misil verdadero, ¿ok? Y otros dicen que fue un señuelo, fue un misil para mostrar a Occidente que Rusia ahora es capaz de lanzar un misil que viaja a largas distancias y es capaz de llevar unos cuantos misiles, bombas, dentro, los cuales pueden explotar en diferentes objetivos. ¿Okay? Vimos un vídeo el cual es una locura, os lo digo así, no se sabe exactamente lo que está ocurriendo ahí, pero parece ser que el misil se abre, se despliega y lanza diferentes explosivos en diferentes localizaciones, ¿no? Faltan explosiones. Entonces no se sabe, como digo, si esto fue una experimentación o algo, o simplemente un mensaje a Occidente diciendo que si seguís así, podemos lanzar este tipo de misil con cabezas nucleares y prácticamente atacar dentro de Europa o en cualquier sitio donde queramos en este mundo. El misil es capaz de alcanzar el Reino Unido en menos de 12 minutos, Alemania, Polonia y todos esos países que están más cerca de Rusia, pues obviamente en menos tiempo, ¿no? Este es un mensaje claro a Occidente y parece ser que no lo han entendido bien. Como siempre, los ucranianos son los que están pagando el precio por este conflicto. Un conflicto en el cual están siguiendo las órdenes de Occidente y están llevando a cabo un conflicto para Occidente, no para Ucrania. Son los civiles ucranianos, los soldados ucranianos que están perdiendo su vida junto a los civiles rusos y algún que otro mercenario de Occidente o de Colombia que se están uniendo al conflicto. Digo Colombia porque son los que más vemos de Latinoamérica, pero obviamente hay mercenarios del mundo entero, ¿no? Bueno, los rusos han avanzado en todo el frente y continúan avanzando, ¿ok? Los ucranianos no son capaces de pararles. La situación de Ucrania ahora mismo es crítica. Crítica. Están en un momento ahora mismo donde se ha cambiado la presidencia, o sea, ha cambiado la presidencia en enero de Estados Unidos y se van a ver forzados a llevar a cabo este conflicto por sí mismos, según lo que dice ahora mismo el gobierno de Trump. Muchas personas creen que Trump viene a arreglar todas las guerras del mundo, viene a traer paz, etc. Obviamente no es así. Durante su última presidencia, Trump no hizo nada de esto. Y a pesar de que lanzó su campaña diciendo que iba a ser el presidente del paz, el cual iba a traer paz al mundo, y cierto es que llevó a cabo ciertas acciones las cuales se podían considerar pacíficas, como acercarse más a Corea del Norte, a pesar de que esto pudo ser un acercamiento estratégico, ¿ok? Y Trump, a pesar de que no siguió con el conflicto en Ucrania que comenzó en 2014 por parte de Obama, en 2019 Trump lo que siguió haciendo fue vendiendo armamento a Ucrania. Esto es algo que él ha dicho abiertamente, algo que como él siempre hace, pues eso, se divierte diciendo estas cosas, comparándose con el gobierno de Obama y tal, ¿no? Entonces Trump siguió vendiendo armamento a Ucrania, el cual Ucrania usó para prepararse para la segunda parte de la guerra en el país, ¿no? Trump también no simpatiza con los palestinos, absolutamente para nada, ¿ok? Trump reconoció la embajada en Jerusalén de los Estados Unidos, ¿ok? No solo eso, sino que apoya abiertamente al régimen sionista. Durante su última campaña, prácticamente dijo que él es el mejor candidato para Israel, que él ha dado todo el dinero a Israel que necesitaba, y no solo eso, sino que está dispuesta a permitir a Israel que terminen con este problema y lo terminen ya. Teniendo en cuenta la ideología y los objetivos que tiene Israel en mente para los palestinos, quieren quitarles de Gaza, prácticamente. No solo de Gaza, sino también de Cisjordania.
eliminarles por completo y hacerles mover a la península de Sinaí, que es un desierto prácticamente. ¿Okay? Entonces, si Trump permite esto, va a ser una de las catástrofes humanitarias más grandes de este mundo, una violación total de los derechos humanos de los palestinos y un crimen de guerra, el cual, como he dicho muchas veces, ya se está cometiendo desde hace mucho tiempo. La cifra de muertos, heridos, desaparecidos, etcétera, de palestinos ya supera los 44.000 ahora mismo. Una locura. Y hoy, en el año 2024, vemos como otra catástrofe causada por un país occidental se está llevando a cabo en el mundo, y los países occidentales, los cuales van enseñando a otros lo que es la democracia, lo que son los derechos humanos, la ley internacional, pues no se involucran en ello. Es más, lo apoyan. Dan armamento, dan apoyo moral, etc. Banean a las personas que hablan en contra de Israel, ¿ok? Y abiertamente apoyan a Israel y les defienden, a pesar de que saben exactamente que están llevando a cabo crímenes. Ciertos países como Francia, Noruega, etc., han confirmado, incluso Jordania, que me sorprende y está claro que no lo va a hacer, han confirmado que la orden de arresto que se llevó a cabo por la Corte Internacional de Justicia, ¿ok?, la van a apoyar. Países como Estados Unidos han dicho que no van a arrestar al régimen de Israel si van a Estados Unidos, pero otros países europeos sobre todo han dicho que sí lo van a hacer. Ahora, una cosa es lo que dicen para quedar bien delante de las cámaras, otra cosa es lo que van a hacer. Como veis, el conflicto en Oriente Medio está mal. No solo eso, como ya sabéis, Irán lanzó un ataque de misiles hipersónicos en Israel, el cual dejó a Israel fatal, y los israelíes pues respondieron a ese ataque lanzando unos cuantos misiles que no hicieron absolutamente nada. Pero según los israelitas ahora han zanjado el problema, pero los iraníes no están felices. No solo eso, sino que ahora los iraníes han decidido que van a enriquecer más aún su uranio, y no solo eso, sino que van a empezar a crear centrales nucleares. Van a llegar a un nivel de enriquecimiento el cual les va a permitir prácticamente crear armas nucleares si es que no las tienen ya. Y esto es un mensaje claro a Israel y a la región completa. Las bases americanas en Irak y en Siria, siguen siendo atacadas por la resistencia, por grupos de resistencia iraníes, por grupos de resistencia iraquíes y por grupos de resistencia sirios. Ayer mismo fue atacada, hubo una gran explosión, y los hutíes han atacado a Israel con otro misil hipersónico. No solo eso, sino que también han atacado a los navíos estadounidenses que se encontraban en el Mar Negro. ¿Ok? Entonces, como veis aquí, Mar Negro o Mar Rojo, perdón, me he equivocado. Como veis aquí, el conflicto en Oriente Medio está empeorando, pero así verdad se ha calmado bastante desde que Israel decidió lanzar una ofensiva terrestre, ¿ok?, en el sur del Líbano, la cual no solo ha mostrado que los israelíes son incapaces de avanzar en el sur, cosa que creían que iban a ser capaces de hacer, como en un pasado, estarían en la capital en menos de 3 días, pues no ha ocurrido. Hezbollah estaba súper preparada. Después del ataque a los dispositivos de comunicación, los cuales pues hirieron y asesinaron a miembros de Hezbollah, después de pues asesinaron también al líder de Hezbollah, ¿ok? Israel creía que iban a ser capaces de destruir a Hezbollah, ya que atacaron a la cabeza de la serpiente y creían que eso iba a ser suficiente para desestabilizar la organización. Pero Hezbollah no solo es una organización la cual se enfrenta a Israel y al ISIS y a otros grupos terroristas, sino que también es un partido político, el cual tiene poder sobre ciertas regiones en el Líbano y pues construyen carreteras, ayudan a la población, tienen todo tipo de servicios. Por lo cual, no es un grupo militante como lo hacen pensar, o terrorista como lo llaman en Occidente y en Israel, sino que es un partido político. Y Hezbollah fue creada una forma en la cual si los líderes actuales son asesinados, otros iban a coger su sitio rápidamente. Y como vemos, continúan atacando Israel con drones, los cuales el sistema Iron Dome, ¿okay?, como lo hacen llamar, es incapaz de interceptar,
y con misiles. Y parece ser que ahora lo están combinando con los UTS. ¿Ok? Entonces, mucha gente cree que todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio, en Ucrania, en Estados Unidos, no está vinculado. ¿Ok? Creen que son conflictos separados. Pero hay que decir claramente que el conflicto de Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y posiblemente los conflictos que hay en Latinoamérica una vez Trump sea elegido presidente, está todo vinculado. Está vinculado con los Estados Unidos y con Occidente en general, que están perdiendo prácticamente su poder en el ambiente geopolítico a nivel internacional, ¿ok? Están dejando de ser los hegemones y ahora se convierten en potencias, en países los cuales son incapaces de parar el avance, el crecimiento del mundo multipolar. Estamos hablando de países que se han unido en lo que llamamos BRICS, por ejemplo, y aquellos que apoyan al BRICS y aquellos que buscan una alternativa al imperialismo o al neoimperialismo, como lo queráis llamar, occidental, y la alternativa que nunca han tenido, porque siempre han sido atacados o amenazados por Occidente cada vez que tomaban una decisión la cual beneficiaba a sus países. Ahora tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Rusia, el Brasil y otros países que se han unido a BRICS, que es una unión económica, ¿ok? Pero la cual está causando muchos problemas en el marco geopolítico, ¿ok? BRICS ha tenido una reunión, según los occidentales, Putin era un marginado en el mundo, pero después de la reunión de BRICS ha demostrado que no es así, que muchos países están apoyando a Rusia y a China, que son los principales actores en el BRICS y en la creación de este mundo multipolar, en sus acciones en contra de los Estados Unidos y del grupo, por así decir, occidental. Digo Estados Unidos porque los países europeos no tienen su política externa, no tienen dirigentes independientes los cuales piensen por sí mismos. Lo que dice Estados Unidos es lo que hacen los países europeos, así de simple. ¿Ok? Entonces, el avance de BRICS, el crecimiento de BRICS, obviamente es una amenaza, sobre todo al dólar, a los Estados Unidos, a la venta de petróleo, etcétera. Todos a países que nunca podíamos imaginar que se iban a unir al BRICS, que se van a unir dentro de poco, ¿ok? Y veremos cuáles van a ser las consecuencias. Obviamente, Estados Unidos, con su imperialismo tóxico, lo único que va a hacer es intentar destruir esta unión, la cual no es posible destruir a no ser que se creen conflictos internos entre estos países. Y lo han intentado, crear conflictos entre India y China. Sabéis que tienen conflictos fronterizos, los cuales hace poco consiguieron arreglar y llegar a un acuerdo. Como veis, China y Rusia están encontrando paz entre los países de BRICS y también entre los otros países alrededor del mundo. Están dando una alternativa a esos pequeños países, en África, en Latinoamérica, los cuales no tienen un apoyo militar para enfrentarse al imperialismo estadounidense y occidental, y ahora son capaces de, como tenemos el caso de Mali, etcétera, que se pueden, y de Níger, perdón, que se pueden enfrentar a las decisiones de Estados Unidos si piden ayuda de contratistas rusos o incluso de gobierno ruso. ¿Ok? Tenemos a Scholz, ¿ok? En Alemania. Tuvo una llamada con Putin, una llamada que se ha extendido por todos los medios occidentales. Supuestamente amenazó a Putin diciéndole que, hey, como no pares te vas a enterar. Obviamente eso no es lo que ocurrió, esa no fue la conversación. La conversación claramente Putin le dijo a Scholz que han llegado a la línea, al límite, ¿ok? Todo lo que ha ocurrido, absolutamente todo lo que ha ocurrido en Ucrania es culpa de Occidente, de Estados Unidos y de Alemania. El hecho de que compañías como Volkswagen tengan que cerrar fábricas y tengan que echar a personal, ¿ok? Porque el gas es tan caro que son incapaces de pagarlo para su producción, es culpa de Alemania. No son capaces de decir quién exactamente hizo estallar, ¿ok?, los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que es la causa principal del aumento del precio de gas. Otros países europeos que son prácticamente tontos, ¿ok?, como Austria, han decidido que no van a comprar gas directamente a Rusia. Y Rusia ha dicho, ok, si es así, pues nos vendemos gas, ¿no? Y lo que están haciendo ahora mismo es comprar gas aquí en Alemania. Alemania no tiene reservas de gas. ¿De dónde consigue gas Alemania? De Rusia. Mediante tuberías de gas que pasan por Ucrania desde Rusia y llegan a los países europeos. Como veis, todas estas sanciones que han impuesto a Rusia
no sirven para nada, porque el gas continúa fluyendo dentro de Europa y a un precio más caro que antes. Ya no hay descuento. El descuento ahora lo obtiene India, ¿ok? Y el gas, petróleo que India obtiene de Rusia, se lo revende a los países europeos. Más caro. Una tontería, a decir verdad. Ahora, no sé si os habéis metido en nuestro canal de Telegram, pero hemos compartido bastantes noticias sobre las explosiones que han ocurrido en la región de Sumy, en la región de Kiev también. Hemos compartido vídeos, como veis aquí. Dice el vídeo que los residentes de Kazakh... Un momento, que lo tengo en inglés. Los residentes de la ciudad de Kazaja, de Sadpayev, observaron el lanzamiento de Oreskny en Dnepropetrovsk el 21 de noviembre de 2024. Y este es el misil que os he dicho que lanzó Rusia, ¿no? Aquí tenéis... un momento. Para los que no lo hayáis visto aún, aquí tenéis el vídeo, ¿ok? El cual muestra el lanzamiento de este misil. Brutal, la verdad es que son imágenes impactantes. Así, verdad, creo que hemos visto ya este tipo de imágenes. Fue antes, en la guerra, cuando comenzó. Pero vimos esto antes. No sé si están testeando los rusos o qué. No recuerdo la fecha ahora mismo, la buscaré. Pero esto ya lo vimos antes, ¿ok? Luego tenemos el líder norcoreano, Kim Jong-un, ¿ok? Dijo que la tensa situación en la península de Corea podría conducir a la guerra termonuclear más destructiva. Destacó que las negociaciones con Estados Unidos solo reforzaron la convicción de Pyongyang de que la política hostil de Washington no cambiará. Como ya sabemos, Corea del Sur ha estado lanzando globos con basura, globos con basura y con mensajes a los ciudadanos de Corea del Norte, y Corea del Norte se ha enfadado y ha respondido de la misma forma, lanzando este tipo de globos con basura. Pero como veis, la situación empeora. Recordemos que Trump llegó a hablar con el líder norcoreano y a tranquilizar la relación entre los dos países. Obviamente eso fue algo simbólico. Veremos qué ocurre una vez llegue a la presidencia. No sé si habéis visto los vídeos que hemos compartido sobre lo que habló Putin, ¿ok? Como veis aquí, tenemos a Putin. Dice, los medios extranjeros calificaron la declaración de Putin sobre Oreshnik como una advertencia para Occidente. Espejo, un periódico, dijo, el discurso de Putin es un disparo de advertencia de la Tercera Guerra Mundial. Ok. Newsweek señaló que Putin cualificó las pruebas como exitosas. El Guardian dijo, Putin disparó un misil supersónico contra Dnepropetrovsk en respuesta a los ataques con misiles occidentales contra Rusia. El New York Times escribe que Putin dijo que el ataque con misiles era una amenaza para Occidente. Y luego Spiegel afirma que Putin supuestamente amenaza con nuevos golpes. ¿Okay? Como veis aquí, los medios occidentales siempre hacen lo mismo, exageran todo. Exageran todo para convencer a su población de que Putin es el demonio, es el diablo y que quiere matar a todos sus animales domésticos, a ellos, a sus hijos, etc. Cuando la realidad es diferente. La realidad es que este conflicto lo comenzó Occidente creyendo que de alguna forma iban a debilitar a Rusia y conseguir un cambio de estado en el país mediante una revolución como la que vimos en el Maidán en 2014, cosa que no ha funcionado. Y después de no funcionar, los medios occidentales, los países occidentales lloran. ¿Cuántas cabezas de Estado o presidentes o primeros ministros han dimitido, han dejado sus posiciones mientras que Putin sigue en el poder? Desde que comenzó el conflicto, ¿cuántos? De 2022. Estás hablando de Boris Johnson y muchos más. El que más ha durado, a decir verdad, ha sido Scholz y Emmanuel Macron y obviamente Biden, que se comenzó todo esto. Pero lo culpan todo a Rusia.
el aumento del precio del gas, de la electricidad, de la comida, se culpan a Rusia, ¿no? Una batalla la cual no iban a ganar desde un principio, lo dijimos aquí, en el 2022, y que a día de hoy vemos que no están llegando a ningún sitio. Los países occidentales están forzados a continuar gastando dinero en Ucrania, un proyecto totalmente fallido, el cual no va a llegar a ningún sitio. Pero aún así, siguen poniendo a su población en situaciones extremas, ¿ok? Donde es que ni siquiera piensan en su población. No piensan que sus amenazas vacías, porque son vacías, lo que van a hacer es posiblemente llegar a una guerra en la cual se pueda ver el uso de bombas nucleares, de misiles, los cuales llevan bombas nucleares, ¿ok? No solo eso, sino que les da igual. Su población les piden que paren, pero a ellos les da igual. Y ese es el problema de la democracia occidental. Es el problema de la democracia occidental, que eliges a un partido político, el cual gobierna durante 4 años y hacen lo que les da la gana. Eso no es una dictadura, no es una democracia, sino una dictadura. Porque en un país donde existe el bipartidismo, como Estados Unidos, como prácticamente todos los países occidentales, siempre son los mismos los que van a estar en el poder. Da igual que sean demócratas, que sean conservadores, que sean republicanos o que sean laboristas. Siempre van a ser los mismos y la política externa, por así decir, siempre es la misma, no cambia. Parece ser que detrás de ellos hay un grupo de personas los cuales deciden lo que va a ocurrir a nivel internacional. Y esa política externa no beneficia a los ciudadanos de estos países, porque lo único que crea son problemas con otros países, los cuales les dan, ¿ok? Les dan los recursos naturales que necesitan para poder vivir tranquilamente y, por así decir, mantener el precio del petróleo, la gasolina, del petróleo, la electricidad, etcétera, barata, a un precio que se puedan permitir. Pero bueno, ¿qué pueden hacer las masas occidentales? Poco, si no se unen y si no consiguen organizar algo. Pero bueno, en nuestro canal de Guerras y Geopolíticas en Telegram ya tenéis todas las actualizaciones que necesitáis saber. Os he hecho un resumen rápido, superficial, de todo lo que ha ocurrido más o menos en el mundo, de cómo se encuentra la situación ahora. Algo importante que se me ha olvidado destacar es el hecho de que el gobierno de Trump ha puesto en poder, obviamente, a personas las cuales odian a China, apoyan al régimen sionista. O sea, todos los ministros que va a poner Trump en el poder prácticamente, quitando una, que no sabemos ni por qué está ahí. Muchos quieren terminar la guerra de Ucrania. Veremos si esto es posible. Y la mayoría de ellos no están de acuerdo con la política que tiene Estados Unidos hacia China. Sobre todo, el hecho de que Estados Unidos permite que China sea la fábrica del mundo. Quieren volver a traer las fábricas a Estados Unidos y a los países occidentales. Cosa que no va a funcionar porque no dejan de darse un tiro en el pie. Fueron ellos mismos los que decidieron, exportar, sacar las industrias automovilísticas, etcétera, de Estados Unidos y otros países occidentales y enviarlas a China. Porque China tenía conocimiento. Los chinos, la mano de obra china era mucho más barata. Entonces vieron la oportunidad y permitieron a sus empresas prácticamente ir a China a crear todo lo que hacían. Las empresas lo aceptaron porque mano de obra barata, ¿qué significa? No significa necesariamente que el precio de los productos van a ser baratos, sino que la diferencia entre los beneficios que hacen manteniendo el mismo precio y la mano de obra es inmensa. Y así se han forrado, así han llenado sus bolsillos de dinero sin pensar en las consecuencias económicas que han de tener en los países los cuales les permitieron crearse, existir estas empresas, ¿no? Obviamente los chinos no permitieron que las empresas occidentales llegasen a China sin más. Venís aquí, explotáis a nuestra población y os lleváis el dinero. No. China, siendo un país el cual tiene su propio tipo de comunismo, llamémoslo el comunismo chino, el cual tiene una mezcla inmensa con el capitalismo, forzaron a las empresas occidentales a transferir información sobre... No llamemos una transferencia de información, una colaboración entre las empresas occidentales y las empresas chinas,
mediante las cuales las empresas occidentales que querían hacer negocios en China tenían que juntarse o unirse o hacer una colaboración con una empresa china y permitir que la empresa china aprendiese, ¿ok?, pues cómo hacen sus productos. Los chinos fueron listos. Los chinos miran 200 años adelante, ¿ok? Esa es su visión. Así es como piensan. Y vieron que eso les iba a permitir obtener el conocimiento necesario para que en un futuro pudiesen ellos mismos crear sus propios productos. Y es exactamente lo que ha ocurrido. No solo eso, sino que los chinos, a diferencia de otros países como Estados Unidos y Occidente, en vez de permitir que su moneda se obtenga valor en el mercado internacional y aumente el precio de sus productos, ha mantenido virtualmente bajo el coste de su moneda para que no aumente el precio de sus productos a nivel mundial. Por lo cual los productos chinos siguen siendo los más baratos que te puedes permitir ahora mismo, a pesar de que la mano de obra china ya no es barata. Ahora mismo ha aumentado mucho los salarios de los chinos comparado a un pasado, ¿ok? Estamos hablando de hace 50 años, o bueno, no vayamos tan atrás. Hablemos de 30 años, ¿ok? Entonces, la mayoría de la clase media del mundo ahora mismo se encuentra en China debido a esto, a esta transferencia de industria de los oportunistas occidentales a China. Los chinos han aprendido las técnicas que utilizan los occidentales mediante, ya os digo, esta colaboración entre empresas chinas, las cuales, a decir verdad, el gobierno chino forzaba a esta colaboración entre las dos empresas a permitir que los chinos tuviesen un largo porcentaje de poder dentro de estas colaboraciones. Estamos hablando de 50% e incluso más. Tenemos ahora mismo una industria automovilística que antes era dominada por Occidente, sobre todo Alemania, y por Estados Unidos, ¿ok?, la cual ha pasado a ser dominada prácticamente por China. Sobre todo la industria de los vehículos eléctricos, la cual China ya dijo en un pasado que quería hacer un avance en esta industria. Tenemos a grandes compañías como BYD, una empresa china, Construye tus sueños, Build Your Dreams en inglés, la cual está dominando por completo, ¿ok? Venden buses alrededor del mundo eléctricos, crean baterías para muchas otras empresas, etc. No solo eso, sino que crean sus propios componentes para construir sus propios coches. Lo único que necesitan de fuera son las ruedas y los cristales del coche. El resto lo hacen ellos mismos. Una tecnología la cual ha obtenido mediante la colaboración con otras empresas pequeñas chinas, ¿ok?, como puede ser Huawei, como puede ser otras empresas chinas, las cuales han proporcionado conocimiento para crear sus propios coches. Y como vemos, los mercados occidentales, sobre todo Estados Unidos, se están dando cuenta de que los chinos están arrasando en este sector. Gracias a ellos. No solo eso, sino que países en Europa han decidido que van a imponer una tarifa, no sé si es de un 35 o 40%, sobre la importación de vehículos chinos, los cuales va a aumentar el coste de los precios de los coches chinos en Europa. La visión de empresas como BYD es mantener los costes de los vehículos bajos. Quieren que todo el mundo pueda permitirse un vehículo eléctrico, que es parte de los goles que tiene las Naciones Unidas para ayudar al medio ambiente. China es el país que más apoya a este objetivo mundial, ¿ok? Protocolo de Kioto, de París, todos esos protocolos que se inventan y que no llegan a nada. Pero China es el país que más ha contribuido a ello gracias a la baja emisión de sus vehículos, que es uno de los materiales, bueno, los vehículos es lo que más contamina, por así decir, en el mundo, ¿ok? Sobre todo los vehículos de combustión. Ahora, a pesar de esto, son criticados por países europeos que, ya os digo, imponen tarifas sobre los vehículos eléctricos. Y no solo eso, sino que ahora quieren imponer a China lo que China impuso a sus empresas: la transferencia de conocimiento, como malmente lo llaman en Occidente, mientras que los chinos lo ven como una medida de protección de su economía, de sus trabajadores, cosa que en Europa existe. Europa no es una unión económica liberal o neoliberal, sino que es muy proteccionista. Protege el mercado, y no solo eso, sino que tiene leyes, las cuales benefician a ciertos países y no benefician a otros. Como cierto país puede pescar en tus mares, tú no puedes pescar en tus propios mares, ¿ok? Como vemos, los chinos no solo han avanzado en esta industria, la industria militar, los chinos están avanzando demasiado. Están prácticamente creando las armas
y lo que se necesita en las guerras modernas. Estamos hablando de drones, por ejemplo, ¿ok? La mayoría de los drones que utiliza Ucrania para lanzar sus granadas, etcétera, son drones chinos. Estamos viendo robots chinos que están revolucionando la industria por completo y que, a parecer, se van a usar en el campo de batalla también. Inteligencia artificial, etcétera. Los chinos ahora mismo están a un nivel el cual Occidente no puede alcanzar. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque la mayoría del gabinete de Donald Trump odia a China y quiere una guerra con China. Quieren ver lo que ocurrió en Ucrania con Rusia, lo quieren ver entre Taiwán y China. ¿Ok? Quieren que la industria vuelva a los Estados Unidos, cosa que es imposible. Los Estados Unidos no tienen conocimiento, no tienen las personas que son necesarias ahora mismo, ¿ok? Con ese conocimiento para volver a traer la industria dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Se enfocaron en la financiación de guerras y de dar crédito con intereses enormes a otros países, ¿ok? Y hacer avanzar a la industria armamentística, y se olvidaron de su economía y de su gente. Ahora va a ser imposible, ¿ok? Veremos si llegan a un conflicto entre Estados Unidos y China. China no lo quiere, pero han dicho que si les provocan, lo van a hacer, lo van a tener. Los americanos lo van a tener, ¿ok? Entonces, como siempre, seguiremos informando en nuestro canal sobre lo que ocurre, pues eso, una de las personas que ha elegido Trump, ¿ok?, para su gabinete, ha sido Marco Rubio. Un tío el cual no ve ni un problema con ninguna guerra. Toda guerra es buena para ese hombre, ¿ok? No solo eso, es una persona que quiere atacar a Cuba, a Venezuela, a toda Latinoamérica, quiere atacar Oriente Medio, quiere que Israel ataque a todos los países del Oriente Medio, quieren eliminar a China. Parece ser que el gobierno de Trump, basándose en las personas que ha elegido, e incluso elegido a Elon Musk, ¿ok? Un billonario le ha elegido, ¿ok? Parece ser que estas personas quieren guerra total, ¿ok? No solo guerra, sino que quieren una política hostil hacia ciertos países. Entonces, aquí termino, veremos lo que ocurre, ¿ok? Como siempre, seguiremos informando. Por favor, seguirnos en nuestra cuenta de X, seguirnos en Telegram, seguirnos en YouTube. Por favor, seguirnos en todas partes. Compartir nuestra información con vuestros amigos, familiares, ¿ok? Porque lo que compartimos es algo que no vas a encontrar en los medios de comunicación principales. Y tampoco en muchos otros canales de Telegram. Tenemos un equipo dedicado a compartir las noticias más importantes que ocurren en el mundo, ¿ok? En cuanto a geopolítica, a política mundial, economía, etc. Así que os recomendamos que os unáis, que compartáis nuestra información y, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais a todos y cada uno de vosotros. Como siempre, os seguiremos informando.